Antes de comenzar con el video, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Brian Alejandro, a Dani Moreleón y a Everardo Brito. Gracias por ver los videos. Una paradoja es un dicho o hecho que se considera opuesto o contradictorio a la opinión general. Las paradojas rompen aparentemente con toda lógica que pueda tenerse y dejan de lado el sentido común. No tienen ninguna utilidad en la vida cotidiana o práctica más que el simple objetivo de entretener, aunque en filosofía buscan demostrar lo limitado que es el pensamiento humano, y en general solo sirven para estimular el pensamiento, tratando de hacer que veamos los aparentes problemas desde muchos ángulos. Yo soy Oberon, y dicho esto, hoy les traigo un pequeño top de 5 paradojas, así que comenzamos. Número 5. Paradoja de Grayling. Esta paradoja muestra un problema acerca de las ideas de variedad y descripción, que enuncia la siguiente pregunta. ¿Es la palabra heterológico, que significa que se describe a sí mismo, heterológica? Esta paradoja utiliza dos palabras inventadas, que son autológico y heterológico. La primera describe adjetivos que pueden describirse a sí mismos, como la palabra español, que está escrita en español, la palabra esdrújula, que es una palabra esdrújula, corto, que es una palabra relativamente corta, hexasilábico, que es una palabra que tiene 6 sílabas, o la palabra palabra, que es una palabra. Y la segunda se usa para referirnos a palabras que no se describen a sí mismas, como largo, que no es una palabra relativamente larga, invisible, monosilábico o inexistente. Esta paradoja se presenta al cuestionarse si entonces la palabra heterológico es una palabra heterológica. Si la respuesta es no, entonces heterológico es una palabra autológica. Esto lleva a una contradicción, porque en este caso heterológico no se describe a sí misma. Debe ser una palabra heterológica. Pero si la respuesta es sí, entonces heterológico es una palabra heterológica, que lleva también a una contradicción, porque si es heterológico se describe a sí mismo, por lo que es autológica. Número 4. Paradoja del abuelo. Esta paradoja establece una situación ficticia en donde una persona viaja al pasado y mata al padre biológico de su padre o madre, antes de que conozca a la abuela del viajero y pueda concebir. Por lo tanto, el padre o madre del viajero y en consecuencia el mismo viajero jamás habrían sido concebidos. Y si no son concebidos, el viajero jamás podría haber ido al pasado. Y al no ir al pasado no puede matar al abuelo. Entonces si no muere el abuelo, sí es posible que el viajero nazca. Pero si nace y va al pasado y asesina al abuelo, no es concebido. Y así hasta el infinito. Unas posibles soluciones a esto es que existan líneas temporales relativas o universos paralelos, que en pocas palabras crean realidades alternas. También es posible que no existan tales realidades y que solo exista una realidad, que cambie solamente de dirección en el punto en donde intervino el viajero, y que los sucesos que él había experimentado antes del viaje solo queden en su memoria. Número 3. Paradoja de Teseo. Esta paradoja pregunta que si cuando a un objeto se le reemplazan todas sus partes, este sigue siendo el mismo. Esta paradoja proviene de una leyenda griega, que dice que el barco en donde viajaban Teseo y los jóvenes de Atenas se conservaba tan bien, ya que los atenienses retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. Y aquí surge la duda. ¿Estaríamos en presencia del mismo barco si se hubieran reemplazado cada una de las partes del barco una a una? Esta paradoja llevó a los filósofos a pensar seriamente sobre la identidad de las cosas. El filósofo Heráclito tuvo una visión opuesta a este problema, afirmando que ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Esta paradoja se puede trasladar a cualquier objeto. Por ejemplo, negocios, escuela, ropa, automóviles, hospitales e inclusive nosotros, ya que en nuestro cuerpo las células muertas son reemplazadas continuamente por células nuevas. Todas estas se reemplazan en un tiempo aproximado de 7 años. Inclusive no eres la misma persona en cuanto a pensamiento se refiere, ya que conforme creces, desde la niñez cambian tus ideales hasta la vejez. Una posible solución a esta paradoja es definir el propósito que tiene un objeto. No importa cuántas ni cuáles fueron las partes reemplazadas del barco de Teseo, el objetivo era transportarlo a él y a sus compañeros, así que en ese sentido el barco sigue siendo el mismo. Número 2. Paradoja de la omnipotencia.
Esta paradoja plantea un supuesto en donde existe un ser todopoderoso que trate de anular o limitar su propia habilidad para realizar cualquier acción. Es expresada generalmente con la siguiente pregunta: ¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantar? Si en efecto logra crearla, significa que no es omnipotente, ya que no puede levantarla. Y si por el contrario la puede levantar, significa que de igual forma no es omnipotente porque no pudo crear dicha piedra. La posible respuesta que tendría esta paradoja es que este ser no tiene que ser forzosamente omnipotente todo el tiempo, o que sea omnipotente a voluntad. Puede crear una piedra que él mismo no pueda levantar, pero en algún momento puede decidir que sí puede levantarla, y hacer con las leyes naturales y con la lógica lo que mejor le convenga, o mejor dicho, lo que le plazca. Pero esto solo lleva el problema un paso más adelante, ya que caeríamos en la cuestión de que si el ser puede crear una piedra tan inmutable al grado de que ni él mismo pueda modificarla, aun queriéndolo por voluntad. Número 1. Paradoja del mentiroso. Esta paradoja engloba a muchas otras paradojas conocidas, de las cuales la forma más simple de expresarlas es decir, esta oración es falsa. Si suponemos que es verdadera, entonces todo lo que la oración afirma es falso, pero la oración afirma que ella misma es falsa, y eso contradice nuestra suposición original de que es verdadera. Supongamos pues que la oración es falsa, luego lo que afirma debe ser falso. Pero esto significa que es falso que ella misma sea falsa, lo cual vuelve a contradecir nuestra suposición anterior. De este modo no es posible asignar un valor de verdad a la oración sin contradecirse. Otras versiones de esta paradoja es la paradoja de Pinocho, en donde dice: ahora mi nariz crecerá. Crecería porque estaría mintiendo. A su vez, al crecer su nariz, expresa la validez de la frase propiamente dicha, y como resultado de esto estaría diciendo la verdad, ya que pasó lo que él predijo. Entonces, al ser verdad lo que dijo, no tendría por qué haberle crecido la nariz. Bueno gente, esas fueron las paradojas que quería mostrarles. Si les gustó, denle like y no olviden suscribirse si quieren ver más contenido. Si tienen alguna duda, objeción, sugerencia, cumplido, insulto o X, déjenlo en los comentarios. Eso fue todo por mi parte y nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima.